Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a empezar esta rato oración y para eso nos ponemos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy en la misa leeremos un pasaje del Evangelio donde Jesús está hablando con sus discípulos y se había dado entre los primeros seguidores de Cristo una duda. Había surgido una duda, una inquietud. ¿Por qué? Te voy a explicar un poco. Pues resulta que muchos años antes de Cristo, que viniera Jesús a este mundo, Dios había revelado a los hombres a través de Moisés las tablas de la ley. ¿Te acuerdas? Los 10 mandamientos, que los judíos era su ley. Y solo eso era lo que regulaba la vida del judaísmo. Sí, también los profetas, como lo dice nuestro Señor en el Evangelio, lo leeremos en un momento. La ley y los profetas. Bueno, pues eso era lo que regía a la religión judía. Era lo que les mandaba hacer, lo que les prohibía hacer y todo el modo de rendirle el culto a Dios. Ahí venía descrito. Cuando llega Jesús y les dice, yo he venido a traer la verdad, yo he venido a llevarlos al cielo, a romper las estatuas del pecado, empieza como a revolucionar un poquito todo lo que los judíos creían. Y entonces algunos dijeron, bueno, entonces como viene Jesús y Él es el Mesías que nos había sido anunciado por los profetas, pues Él nos va a decir una nueva ley, nos va a dar unas nuevas instrucciones, unos nuevos mandamientos. Y entonces hubo unos que dijeron, pues rompemos los anteriores y nos vamos con Jesús. Pero ¿qué creen? Que llega Jesús y que les dice así, no crean que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos. Abolirlos significa dejarlos sin validez. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Jesús deja muy claro que Él no ha venido a quitar la ley que había dado Dios a través de Moisés, sino ha dicho, esta le vamos a dar pleno cumplimiento. ¿Y cómo le dio pleno cumplimiento Jesús? Viviendo la ley. El Papa Francisco tuvo hace 2 o 3 años una serie de catequesis sobre los mandamientos. Y en la primera de esas audiencias en las que hablaba de los mandamientos, que era una introducción, él decía que si nosotros le hacemos una radiografía a la vida de Cristo, si has visto alguna vez una radiografía, te han hecho una radiografía a lo mejor de algún brazo, alguna pierna que te lastimaste o algo, o de los dientes a veces cuando te van a poner brackets o frenos o lo que sea, pues te hacen una radiografía. Bueno, pues ¿y qué se ve en la radiografía? Lo que está detrás, lo que tú no puedes ver. Tú ves la cara, tú ves el brazo completo, pero cuando tomas la radiografía ves el esqueleto, los huesos, la estructura del hombre. Pues el Papa decía, si nosotros hacemos una radiografía de la vida de Cristo, ¿cuál es el esqueleto de la vida de Cristo? ¿Qué es lo que le da fuerza y sustento a la vida de Cristo? Dice el Papa, son los mandamientos. Si le hacemos la radiografía a la vida de Cristo, nos encontramos que su esqueleto son los mandamientos. Es verdad, lo dice el Señor en el Evangelio. Él no vino a quitar los mandamientos, sino que vino a darles cumplimiento. ¿Cómo? Con su vida. Y esa es la invitación que nos hace a ti y a mí a que nosotros lleguemos al cielo como Él llegó, cumpliendo los mandamientos. No se trata de que nosotros nos aprendamos los mandamientos de memoria, como seguramente ya lo sabes, porque te los explicaron desde que estabas chiquita en el catecismo para la confirmación y para la primera comunión. No se trata simplemente de saberlos de memoria. Y lo dice San Pablo en la primera lectura de la misa. Nos dice, no es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué quiere decir con esto?
Si nosotros simplemente nos quedamos con la letra, con las frases, aprendidos de memoria y ya, con eso nos morimos. No es suficiente para llegar al cielo. En cambio, San Pablo nos dice, no con la letra, sino con el espíritu de la ley. Detrás de los mandamientos, que son 10 frases, detrás de eso hay un espíritu, una intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios cuando revela los mandamientos a los hombres? Que tú llegues al cielo. Los mandamientos son los instructivos, son las instrucciones para que tú puedas llegar al cielo. No se trata simplemente de saberte las instrucciones de memoria. No sé si alguna vez te ha pasado. Me sucedió hace pocos meses con una cafetera nueva que me dieron. Bueno, pues esa cafetera tenía que aprender a usarla. Y bueno, pues fui a ver el instructivo, el manual de instrucciones, y ahí decía los pasos que había que usar para echar a andar esa cafetera. Si yo me aprendo de memoria el instructivo, no consigo el café. Necesito aprenderme, pero después ir a picarle a los botoncitos de la cafetera, poner el café donde manda, y entonces puedo disfrutar de un rico café. Pues si tú y yo nos aprendemos los mandamientos de memoria, pero no los vivimos, no los pasamos a nuestro corazón, entonces nos estamos quedando sin café, nos estamos quedando sin lo verdaderamente sabroso de la vida cristiana. El Espíritu es lo que da vida, no los mandamientos. Y ahí es un error que yo quiero señalar porque es muy frecuente. La gente a veces cree que la vida cristiana se rige completamente por los mandamientos y que es una vida negativa. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, puros nos. Pero nos olvidamos del Espíritu, porque ¿qué pasa si vivimos en una sociedad? ¿Qué pasa si una persona no roba, no mata, no da falso testimonio, no comete actos impuros? ¿Qué hay detrás de esa persona? Bondad. Y si todo el mundo estamos llenos de gente así, pues claro que hay vida y claro que disfrutaremos mucho más la vida, porque es lo que Dios quiere para ti, que tú seas feliz, que tú estés contenta, que tú llegues al cielo. Pues yo te invito a que hagas un esfuerzo. Sí, hay que empezar por aprenderte de memoria los mandamientos, pero pasarlos de la cabeza al corazón. Que dejen de ser letra para que pasen a ser espíritu. ¿Cómo se consigue eso? Rezando, haciendo un ratito de oración, meditando delante de Jesús en el sagrario, como decíamos en la meditación de ayer, y preguntarle, Señor, yo en mi vida, ¿cómo puedo vivir esos mandamientos? Y bueno, pues vamos a ponerlo todo eso en las manos de Dios y en las manos de la Virgen para pedirle que tú y yo podamos aprender de verdad los mandamientos, la ley, pero que no quede en la letra, sino que pase al Espíritu, que pase a nuestro corazón y que nuestra vida pueda ser como la de Cristo, que si nos sacan una radiografía de nuestra vida, encontremos el esqueleto de los mandamientos. Si lo tenemos así, llegaremos al cielo. Que Dios te bendiga y si el Señor nos lo permite, nos vemos mañana. Oigan, ya me iba y se me olvidaba decirles una cosa importante y es que estoy rezando mucho por todas ustedes, pero especialmente porque sé que en estos días ya van a empezar con los exámenes del MAP. Sé que son súper importantes, sé que ya todos estamos cansados, que nos quedan poquitos días de clases, pero vale la pena que demos un esfuerzo, que nos echemos un clavado a estudiar, a prepararlos muy bien. Se los ofrecemos al Señor y tengan por seguro que nuestro Señor les ayudará. Si ustedes se lo ofrecen, Él les va a ayudar y no dudo que les sople alguna respuesta, así que escuchen por aquí que les ayuda con alguna respuesta de las cosas que quizá no se acuerdan. Pero no se olviden que el Señor no te va a dar la respuesta, sino que tú tienes que poner de tu parte estudiando un poquito. Que Dios las bendiga y nos vemos mañana.